Aleluya. Dios los bendiga por elegir ver este video. Este video es sobre el sexto capítulo del libro de Apocalipsis, versos 1 a 17. También hay un comentario de David Husek. Bendito sea el Señor. Bueno, para comenzar, los 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y la fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Bendito sea el Señor. Que Dios nos guarde. Apocalipsis verso 6, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre. Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando se es sacudida por un fuerte viento. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 14. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bendito sea el Señor. Ese es la escritura, el libro de Apocalipsis o Revelación, como se dice en inglés. Ese es el significado de Apocalipsis, revelación. El Dios Todopoderoso revelando su voluntad en el futuro. El capítulo 6, del 1 al 17. Ahora para el comentario de David Husse. Apocalipsis 6, los primeros 6 sellos. Los primeros 4 sellos de rollos traen 4 jinetes. El caballo blanco trae a un hombre de conquista. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aleluya. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Del capítulo previo entendemos que este libro es la historia y el destino de la humanidad y la creación. Y solamente Jesús el Cordero tiene el derecho
de abrir los sellos en este libro de la culminación de la historia. Si el libro detalla la culminación de la historia, entonces estas cosas deben de suceder antes de que el libro sea abierto. Esto no es el cumplimiento en sí de la historia, sino la preparación de esta. La culminación actual será detallada en Apocalipsis 19. Es digno de señalar que la apertura de los sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará, pero es la exhibición de un propósito que será consumado ya que sea que el sello sea abierto. La sentencia parece ser ejecutada. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, cada sello está asociado con un ser viviente, Zoa, uno de los querubines de Ezequiel 1:10, quien llama ven, o pudiera ser traducido a ve hacia cada jinete. He aquí un caballo blanco. Algunos quizás ellos toman sus claves de interpretación más de unas películas vaqueras que de la Biblia. Creen que el jinete del caballo blanco es Jesús. Jesús sí regresa en un caballo blanco. Vemos esto en Apocalipsis 19, del 11 a 16, y dice lo siguiente: y vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Pero este es un dictador satánico que limita a Jesús. Este el que anda en el caballo blanco de los cuatro caballos. Eso es la opinión de David Cushing. Él gobierna, le fue dada una corona, él gobierna con un arco, no con una espada, y él ejercita su dominio sobre la tierra, salió venciendo y para vencer, pero los resultados de su gobierno, como están declarados en los siguientes versos, muestra que este no es el reinado de Jesús. Todo el contexto y el carácter de estos sellos absolutamente prohíben nuestra manera de pensar en cuanto a que este jinete es el Señor Jesús. Como muchos lo afirman,
Su reinado no traerá guerra, hambres, disputas en su instrucción. Aquí alcanzamos los caminos de cruce la, de interpretación del libro del Apocalipsis. Puedes decir mucho de cómo una persona entiende este libro y el plan profético de Dios al ver cómo ellos entienden a este primer jinete. Aquellos que piensan que Apocalipsis es su mayoría el libro o un libro de historia, creen que este jinete es Jesús, los apóstoles o los emperadores romanos. Aquellos que creen que este es un pasaje profético, aún por cumplirse por lo regular, tienen a este jinete como el anticristo. Bendito sea Dios. Salió venciendo y para vencer. Este último dictador satánico sobre los hombres será el más terrible que todos los dictadores previos. Él gobernará sobre los hombres como un falso Mesías y conducirá a los hombres o a las gentes por general en una organización de rebelión en contra de Dios. En el patrón de Nimrod, su primer predecesor, él es a menudo llamado el anticristo. La idea de un dictador satánico sobre los hombres, sobre las personas, se remonta hasta Nimrod, el gobernante sobre Babel, en Génesis capítulo 10, del 8 a 14, en donde dice que él era un vigoroso cazador delante de Jehová. Esto tiene el sentido de que él era un poderoso cazador de hombres, de personas, y que esto lo hacía para ofender al rostro de Dios. El escenario político y social de hoy en día está ciertamente listo para el surgimiento de tal líder político. Todo lo que está esperando es que el Señor lo permita en su tiempo, después de que Él tome a su iglesia de esta tierra. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Eso fue segunda de Timoteo, Tesalonicenses 2, del 6 al 7. De manera significativa, el primer sello abierto trae este dictador hacia la prominencia. Entendemos que la semana número 70 de Daniel 9 empieza cuando este dictador confirme un pacto con los muchos, refiriéndose al pueblo judío. Bendito sea el Señor. Muchos se preguntan si estos cuatro jinetes de Apocalipsis 6 están conectados con la subseptuagésima semana de Daniel y en la misma gran tribulación o con el curso de la historia hasta aquel tiempo. Este primer surgimiento del anticristo, conectado con lo que conocemos de este líder de Daniel 9, muestra que estos cuatro jinetes están conectados con la 70ª semana
de Daniel y la gran tribulación. El caballo rojo trae guerra y conflicto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete traer, no necesitó traer guerra y destrucción. Todo que él necesita hacer es quitar de la tierra la paz. Una vez que esta paz, el regalo de Dios para el hombre, para el ser humano, es quitada, las personas se apresuran con guerra y destrucción. La paz entre los hombres, entre las personas y naciones es un regalo de Dios, no es el estado natural de las relaciones entre los hombres, entre las personas. Le fue dado poder, esta autoridad le ha sido dada al jinete, esto es, directa o indirectamente el juicio de Dios, que se matasen unos a otros. Bueno, vivimos en la era de la guerra y el conflicto. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 150 guerras de un tipo o de otro en la Tierra. Y en un tiempo dado podrá haber 3 docenas de conflictos armados, quitando miles de vidas al año. Las naciones del mundo muy seguido gastan más de $1 trillón en gastos militares al año. El caballo negro trae escasez y desigualdad. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Las escalas simbolizan la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Esto habla de un tiempo de escasez. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Estos precios eran 12 veces mayor que lo normal. Esto quiere decir que costará el salario de un día para comprar los ingredientes para una barra de pan. Eso describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a las necesidades más básicas. Bendito sea el Señor. Nosotros muy a menudo vemos una gran hambre en el mundo de hoy, pero aún así menos gente sufre de hambre hoy que hace 100 años. Sin embargo, entendiendo el balance ecológico, no tomaría mucho para hacer que muchos sucumban al tipo de escasez y
desigualdad que aquí se menciona. Pero no dañes el aceite ni el vino. Aún las mejores cosas estarán disponibles para aquellos que las pueden comprar. Aún quedaría el aceite y el vino sin ser dañado. 4. El caballo amarillo trae muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Este último jinete muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura, la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los tres jinetes anteriores. Nuestro siglo ha visto a cientos de millones asesinados por los dictadores, la guerra y el hambre, y aún así esto estará muy debajo en comparación a las cifras de muerte que despertará la venida de este último dictador. No nos sorprende que Jesús dijera de este tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vemos esto en Mateo capítulo 24, verso 21. Le fue dada potestad, Mateo versículo 24, verso 21. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. La potestad le es dada al jinete y dada por Dios, a pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra. Dios tiene todo bajo control. Él aún tiene el libro y abre los sellos. El quinto y el sexto sello del libro son abiertos. El quinto sello trae el clamor de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, que estas almas estén bajo el altar. Enfatiza que sus vidas fueron derramadas como una ofrenda a Dios. La idea es traída de Levíticos 4:7, capítulo 4, verso 7, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, dijo Apocalipsis.
Quizás sea mejor el ver esto como el clamor de todos los mártires de la verdad de Dios, no solamente los creyentes perseguidos por la venida del líder mundial, el primer jinete de Apocalipsis 6, verso 1 y 2. Y clamaban a gran voz, estas almas en el cielo clamaban por venganza, hasta cuando no juzgas y vengas nuestra sangre. Usualmente no pensamos que el pueblo de Dios clama por venganza, pero ellos hacen su clamor a Dios y le dejan el asunto a Él. Bendito sea el Señor. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, Él arreglará las cosas. No está mal que el pueblo de Dios le pida que haga lo que Él ha prometido hacer. Así la sangre de Abel clamó desde la tierra por venganza. Génesis capítulo 4, verso 10. Y también lo hizo la sangre de los asesinatos sin vengar en la tierra de Israel. Vemos esto en Números 30, capítulo 35, verso 33. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Se les pide a estos santos que esperen. ¿Por cuánto tiempo deben de esperar? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que todos los mártires señalados por Dios sean muertos. O quizás porque las palabras, el número de son dadas por los traductores, no el texto. Y esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que el carácter de los mártires restantes en la tierra sea perfeccionada y completada. Es la manera en la que vives lo que te hace un mártir, no la manera en que mueres. Bendito sea el Señor. La apertura del sexto sello trae una raptura o ruptura cósmica. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta ahí concluye este video. Ese comentario es bien detallado por David Guse.
Espero que esto ha sido de bendición para su vida y que vea este video y el próximo en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios le bendiga de nuevo y Dios bendiga a los suyos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego.